In progress. Dame cover. Muy buenos días a todos, bienvenidos a la sexta jornada de la Oficina Acelera Pyme de la Cámara de Comercio de Oviedo. Hoy un poco diferente a las anteriores porque, bueno, volvemos con la presencialidad. Tenemos ya gente aquí con nosotros en el coworking de la Cámara de Comercio. Antes de nada, dar las gracias al Cluster TIC, bueno, pues por el apoyo que recibimos para organizar estas jornadas. Y bueno, también deciros que hoy estará con nosotros Carmen de Legal Protect y va a estar también una persona de Castro Alonso, pero bueno, por motivos de salud no puede estar. Entonces, bueno, pues intentaremos que Carmen pues, nos cuente todo sobre este mundo legal, ¿no? de la RGPD y la OPD, que yo creo que es muy importante, de lo más importante, sobre todo para evitar sanciones, ¿no? Hace poco leía yo en internet que un chico mandó un currículum, la empresa no le contestó y sancionaron a la empresa por no dar acuse de recibo. Exactamente, por no dar acuse de recibo por protección de datos. Y son multas que, bueno, pues algunas duelen un poco al bolsillo. Sí. Entonces, nada, bueno, para que sepáis más de este tema de la RGPD, el OPD, podéis también sabéis que tenéis un chat, podéis hacer las preguntas a Carmen y al final, pues si eso, hacemos turno de preguntas con todas las que vayan entrando. Así que nada, no me enrollo más y no te quito más tiempo. Todo tuyo. Muchas gracias, Carmen. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, bueno, pues dar las gracias al Clúster y a la Cámara de Comercio por la mascarilla, ¿la puedo quitar? Sí. Por darnos la oportunidad de venir aquí a hablaros del apasionante mundo de la protección de datos a las 10 de la mañana. Si era poco con media hora, ahora os voy a estar martirizando durante casi una hora. Pero bueno, intentaré dejar un poquito de tiempo para resolver alguna duda y prometo por lo menos intentar solucionar las cuestiones que planteéis. Bien, vamos a ver si consigo compartir la pantalla sin incidencias y empezamos. Bien. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, creo que sí. Creo que está correcto. El problema es que yo no la veo, pero bueno, vamos un poco a ciegas. Bien. ¿Alguien te puede confirmar por el chat? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que yo no voy a ver el chat hasta el final, si no contraigo la pantalla. Pero si no, Juan Carlos, que está abajo, que es nuestro informático, sí que si no se comparte nos lo dice. Vale, bien. Bueno, vamos a confiar en que se haya compartido de forma correcta y si no, que alguien nos avise. Bien, inicialmente cuando se planteó el venir a dar esta jornada, bueno, pues ya van 5 años de la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos y bueno, por no hablar más de lo mismo y ahora realmente ya hablar de novedades, pues nos queda un poco lejos. Nosotros nos quisimos centrar más en ciertos puntos que consideramos que pues tuvieron un impacto y que están teniendo un impacto en la aplicación de la normativa de protección de datos. Como teníamos muy poquito tiempo, decidimos tirar para adelante y obviar ciertos puntos, pero bueno, ahora que nos dejan un poco más, pues vamos a pararnos en esas pequeñas novedades que se introducen a partir del Reglamento Europeo. A ver si cambiamos de...
Vale, ahora cambio en exceso. Bueno, antes de nada pediros disculpas por la presentación, lo mío no son ni hacerlas ni luego seguirlas y creo que en esta ocasión, bueno, lo de seguirlas va a ser todavía, si me disperso de normal, en esta ocasión va a ser peor todavía. Bien, como os comentaba, el Reglamento Europeo de Protección de Datos ya va para 5 años desde su aprobación. Surge en un escenario de globalización y evolución tecnológica que al final bueno, pues lo que nos lleva, lo que nos muestra es un intercambio, una recogida y un intercambio masivo de datos y a escala mundial. Y eso a su vez pues termina sacando a la luz las carencias que existen a nivel legislativo y las discrepancias que existen entre los diferentes ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y en general de los Estados que pueden participar dentro de las transacciones habituales y que como regla general conllevan una transferencia internacional de datos. Y con ello surge la necesidad, o al menos se afronta a nivel europeo, de establecer un marco común que bueno, pues guarde cierta coherencia al final entre las legislaciones de los diferentes Estados miembros. Aquí surge el Reglamento Europeo de Protección de Datos con el objetivo principal de devolver a los interesados pues el control sobre sus datos personales que, insisto, estábamos en un momento y seguimos en un momento en el que la recogida y el intercambio y el procesamiento de datos pues no tiene precedentes. Bien, a partir de aquí, el Reglamento Europeo, con su aprobación, introduce ciertas novedades, viene a consolidar las legislaciones más pioneras de los Estados miembros y introduce a su vez ciertas novedades. En primer lugar, bueno, pues viene a reforzar los principios rectores que ya conocíamos de las legislaciones nacionales. En este punto es en el que no pensábamos detenernos y vamos a dar una pincelada y pasar de largo, pero bueno, tenemos un poquito más de tiempo y vamos a hablar un poquito de cada una de las novedades o de esos puntos que se introducen con el Reglamento Europeo. Bien, como decía, el punto de partida es ese reforzamiento de los clásicos principios rectores del tratamiento que en la normativa, pues, la nueva normativa ya tienen una cabida y una plasmación mucho más directa que quizá en la legislación anterior. Tenemos por una parte, todos están recogidos en el artículo 5 del Reglamento Europeo de Protección de Datos. En primer lugar, se establece un principio de transparencia, lealtad y licitud en el tratamiento, un principio de limitación de la finalidad, un principio de exactitud, uno de minimización, uno de integridad y de confidencialidad y por último un principio de limitación del plazo de conservación. Al final, ¿qué quieren decir todos estos principios? Pues que los responsables en protección de datos hay un binomio de derecho y deber, ¿no? Y eso se plasma también en el cumplimiento de esos principios. Por una parte, lo que vienen a decir del lado del derecho es esa facultad de conocer para qué, en qué términos y condiciones se están tratando sus datos personales. Y por otra parte, de la parte de la obligación, lo que viene a establecer es la obligación de que se informe de forma correcta y se amplía con ese deber de transparencia los puntos de información que se tienen que otorgar al interesado. Antes las cláusulas eran muy escuetas y prácticamente no decían nada y con el Reglamento Europeo se amplía la información que el interesado debe conocer sobre los términos y condiciones a los que se va a someter el tratamiento de sus datos personales. Debemos de conocer claramente quién es el responsable de tratamiento, en su caso identificar si existe un delegado de protección de datos como punto de contacto para resolver las cuestiones que puedan surgir en la materia. Tenemos que identificar, por supuesto, para qué finalidad se van a utilizar los datos y desglosarlas y a su vez cuáles van a ser las bases de legitimación que van a sostener el tratamiento de los datos personales. Tenemos que informar de hacia quién se van a ceder los datos personales, ya sean simples prestadores de servicios, los llamados encargados de tratamiento, o existan comunicaciones por acuerdos comerciales, pues por ejemplo para la cesión de una base de datos hacia una tercera organización. También vamos a informar, por supuesto, de los derechos que asisten y que la normativa otorga a todo interesado, a todo titular de los datos. Y otra de las novedades que introduce el reglamento es el deber de informar sobre
qué plazo o durante qué tiempo vamos a utilizar esos datos, durante qué tiempo los vamos a conservar y en qué momento, en definitiva, se van a destruir. Vamos a utilizar los datos conforme a ese principio, ese segundo principio que comentaba de limitación de la finalidad para una finalidad concreta. El principio lo que viene a exigir es que no se utilicen o a prohibir es que no se utilicen los datos para finalidades secundarias que no fueron contempladas y que no se informaron o en su caso autorizaron por el titular de los datos. Y una vez que esa finalidad se extingue, solamente conservaremos los datos bajo una obligación de bloqueo en ciertas ocasiones durante los plazos legales de aplicación para la prescripción o la exigencia de responsabilidades legales que pudieran derivarse de la finalidad principal, ¿no? A su vez, tenemos un principio de minimización que nos exige que solamente recojamos aquellos datos que sean necesarios para llevar a cabo esa finalidad. No podemos llevar a cabo una acción comercial y recoger o ir a vender un coche y a su vez recoger información sobre datos sanitarios, por ejemplo, o datos relativos a la ideología, que es más, en el caso de la normativa española, prohíbe expresamente, no en el caso de los datos sanitarios, pero sí en los datos en otras categorías de datos especiales, que el consentimiento sea el único sustento o la única base de legitimación para llevar a cabo el tratamiento de esos datos. Siguiendo con los principios, tenemos un principio de exactitud que nos pide que los datos sean correctos y que llevemos a cabo ciertas acciones de actualización periódica para asegurar esa corrección de los datos. Y si no me equivoco, me queda un principio de limitación, el principio de limitación del plazo de conservación, que bueno, más o menos os lo expliqué con el tema del plazo de la necesidad de informar al interesado del plazo de conservación de los datos, y que lo que exige es que los datos únicamente sean objeto de tratamiento durante el plazo imprescindible para llevar a cabo la finalidad para la que fueron recogidos. Todos estos principios a su vez se engloban por un gran principio general, no solo rector del tratamiento, sino en general de toda esta nueva versión de la aplicación de la normativa de protección de datos, que es el principio de responsabilidad proactiva. Nosotros ahora mismo la normativa no nos exige solamente que cumplamos, sino que tenemos que demostrar que así lo estamos haciendo. Ya no nos vale con tener unos ficheros inscritos en la agencia que en la mayor parte de los casos son genéricos. De repente te encuentras una empresa que tenía un fichero de videovigilancia y dices, pero tú tienes sistemas de videovigilancia, pero si no tengo local, ¿cómo voy a tener sistemas de videovigilancia? Pues eso ya no vale. Estamos ante un cambio, y quizá ese sea el gran cambio del reglamento. Esa responsabilidad proactiva, esa diligencia que se exige a las empresas y que vamos a ver más adelante que marca bastante la aplicación de la normativa. Siguiendo, que creo que ahora ya me estoy entreteniendo demasiado y me voy a pasar de la hora, otro de las novedades del reglamento es la ampliación del catálogo de derechos. A los antiguos derechos ARCO, que sufren alguna pequeña modificación, los derechos ARCO serán el derecho de acceso, de rectificación, de cancelación y de oposición, que se otorgaban al interesado para, pues, en cierta manera, manejar los tratamientos que llevaban a cabo las organizaciones de sus datos. Sufren una pequeña modificación porque el antiguo derecho de cancelación pasa a ser, con el reglamento europeo, el derecho de supresión, y en su vertiente digital el derecho al olvido, que quizá nos suene más por todos los temas de Google, de los buscadores y demás. Y a su vez se amplía el catálogo de derechos incorporando el derecho a la limitación, el derecho a la portabilidad, que nos puede sonar más del ámbito de las telecomunicaciones, y el derecho a no ser objeto de decisiones automatizadas. Hasta ahí cerramos las novedades respecto a derechos. Tenemos una nueva presentación de las bases de legitimación. Muchas veces, y en esta trampa prácticamente caen todos, nosotros los ponemos durante las formaciones y parece que todo se basa en el consentimiento. El consentimiento probablemente sea una de las bases de legitimación más débiles porque en la mayor parte de los casos está viciado. No podemos obtener un tratamiento de datos personales, por poner un ejemplo, en el ámbito laboral, condicionar en la instalación de unas cámaras de videovigilancia al consentimiento del trabajador. Ese consentimiento va a ser nulo.
existe un desequilibrio y hay numerosos pronunciamientos tanto de la Agencia Española de Protección de Datos como del Comité Europeo de Protección de Datos que establecen que el consentimiento del trabajador no debe de ser en ningún caso o prácticamente en ningún caso la base de legitimación del tratamiento. Existen, bueno, pues como digo, otras muchas bases de legitimación que pueden amparar el tratamiento de datos personales que se llevan a cabo en el día a día de las empresas, como puede ser pues, desde la propia ejecución del contrato o la ejecución de medidas precontractuales para llevar a cabo una relación posterior, el cumplimiento de obligaciones legales, un interés legítimo, que es bueno, pues un poco ahí el cajón desastre que nos vale en muchas ocasiones para amparar aquellas cosas en las que el consentimiento quizá nos coge o quizá no nos guste recogerlo, el propio consentimiento, por supuesto, el interés vital, que era una de las bases de legitimación que ya se contemplaba en la normativa anterior, y un interés, el cumplimiento de una misión de interés público. Bien. Siguiendo con las novedades, el reglamento, y quizá esto nos va a explicar un poco la histeria que se generó al principio y de la que vamos a hablar después, refuerza el consentimiento como base de legitimación. Ya no nos vale el consentimiento presunto o el consentimiento tácito y necesitamos un consentimiento inequívoco, que se llama. No nos vale una casilla premarcada, no nos vale el que para que no se lleve a cabo un tratamiento de datos personales tengas que marcar la casilla, sino que se necesita una acción, una clara acción afirmativa, dice el reglamento, y en algunos casos, en el caso de que estemos hablando de categorías especiales de datos, por la salvedad que os comentaba antes de que bueno, pues nuestra normativa nacional limitó bastante el uso del consentimiento en las categorías especiales, en ese caso vamos a necesitar un consentimiento explícito. Bien, si seguimos vemos que el reglamento, también de las grandes novedades, y porque va a apoyar ese cambio en la mentalidad de las empresas, es la incorporación de nuevas herramientas de control interno. Tenemos las evaluaciones de impacto, que fueron un gran paso para todas las organizaciones en el enfoque de riesgo que se pide ahora mismo y en esa actitud proactiva y no reactiva. Tenemos la figura del delegado de protección de datos, que sí que existía en otras legislaciones de estados miembros, pero a nivel de nuestra legislación nacional no se contemplaba esa figura y que va a ser de gran importancia en adelante para muchas organizaciones. Y pasamos de tener los ficheros que comentaba antes, que se tenían que inscribir en la Agencia Española de Protección de Datos, a tener un registro de actividades de tratamiento, en ciertas ocasiones obligatorio y muy recomendable en su mayoría para todas las empresas. Todo, como decía, se ampara en el principio de responsabilidad proactiva, que no solamente es un principio rector, sino al final una actitud frente al reglamento y en la aplicación de la normativa en este nuevo escenario, con un enfoque de riesgo. Ya no tenemos los antiguos niveles de seguridad, bajo, medio y alto, en función de la tipología de datos que tratemos, sino que tenemos que analizar en profundidad cuál es la criticidad del tratamiento que vamos a llevar a cabo y llevar a cabo un análisis de riesgos sobre partiendo de ese nivel de criticidad para determinar qué medidas son las más idóneas para proteger pues nuestros sistemas de información, en definitiva, ya sean automatizados o no automatizados. Y por último, la gran novedad y que marcó a mucha gente y que le puso los pelos de punta fue la cuantía de las sanciones, que era desorbitada y la que luego nos pararemos un poquito más. Y bueno, pues ahora vamos a entrar ya en lo que venía a ser parte de nuestra presentación, porque bueno, pues yo no me quería enfocar sobre las novedades del reglamento, porque como os decía antes, me parecía que al final, en muy corto espacio de tiempo, dar una pincelada era muy complicado y en muchas ocasiones podía llevar también a error por no, pues no entrar lo suficiente en detalle. Y entonces, bueno, pues me pareció que era buena idea comentar cómo vivimos desde Legal Protect con nuestros clientes la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, el inicio de su aplicación y cómo vemos el futuro del Reglamento Europeo en 5 hitos. Lo hemos resumido en 5 momentos o en 5 puntos que consideramos esenciales. En primer lugar, pues estaría la adecuación de la normativa de los Estados miembros.
En 2012 más o menos se empezó a hablar de que la normativa de protección de datos estaba completamente obsoleta, que no respondía a las necesidades que se estaban planteando con redes sociales y con nuevas tecnologías en general. Y ya se empieza a hablar de un cambio muy importante que va a venir dado por el Reglamento Europeo de Protección de Datos. Aunque todos tenemos en mente el 25 de mayo de 2018 como fecha de entrada o supuesta entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos, realmente el reglamento se aprueba el 27 de abril de 2016, entra en vigor el 25 de mayo de 2016 y ahí se inicia un periodo de adaptación hasta el famoso 25 de mayo de 2018. Un periodo de adaptación tanto para las organizaciones, para ir preparándonos. No es que a partir del 25 de mayo tengamos que empezar a adaptarnos, no, es que tuvimos 2 años para trabajar en esa adaptación, y también de los estados, de las legislaciones o de los ordenamientos jurídicos nacionales. Bien, con el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que es el más conocido, se aprueban 2 directivas que también tienen mucha repercusión a nivel de protección de datos, que es la 680 y la 681. Y se refieren al registro de pasajeros, que es bastante conocido por el día a día, y por otra parte al procesamiento de datos en el ámbito penal. Aunque no vamos a entrar en ellos, simplemente los menciono porque más o menos, algunos con un poco más de retraso llevaron la misma suerte que el reglamento. Todo esto generó, para mí es un hito porque generó cierta confusión. Nos encontramos con que el 25 de mayo se produce la plena aplicación, despliega el reglamento. El reglamento es una norma que tiene eficacia directa. El 25 de mayo empezaba su... ¿Perdón? El 16. El 25 de mayo empezaba su aplicación efectiva y iba a entrar en vigor, iba a desplegar sus efectos, sí o sí, tuviésemos normativa nacional o no. Y el problema es que se habían dejado al margen de cierto margen de discrecionalidad a los Estados miembros para regular ciertas cosas. Y nos encontramos con que el 25 de mayo no tenemos ni legislación, ni ley orgánica de protección de datos, ni tenemos una ley orgánica que adapte el proceso penal, que de hecho se aprobó hace unos meses, ni tenemos una adaptación de la normativa de la directiva, del registro de pasajeros que se aprobó en 2020, y pues nos encontramos un poco cojos bajo la amenaza de sanción de la Unión Europea por no adaptar el ordenamiento, y a nivel operativo pues esto genera un problema, y de aquí viene el segundo hito, que son las famosas sanciones. Cuando empezó, unos días antes de que entrase en vigor, yo caigo también en esta trampa, unos días antes del 25 de mayo de 2018, cuando ya se va a producir la plena aplicación del reglamento, empieza a salir incluso en anuncios de televisión. Se hace una difusión masiva de la entrada en vigor del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Yo no había oído tanta protección de datos nunca, ni siquiera la carrera en la que no se mencionó en ningún momento la protección de datos. Y lo que más se dice, de lo que más se habla, son de las famosas sanciones. Sanciones, las bajas de 10 millones de euros o del 2% del volumen de facturación, y las graves, que de 20 millones de euros o del 4% del volumen de facturación. Teníamos un cliente que decía que a él le daba igual, que fuera grave que no grave, porque con lo que se le estaba pintando daba exactamente lo mismo que fueran 10 que 20 millones. Esto fue un caos. Empezamos a trabajar con una empresa que su consejero delegado decía: por favor, contratar a alguien ya, le decía a nuestra interlocutora, contratar a alguien ya, pero ¿qué va a aparecer Godzilla con el reglamento a azotarnos a todo el mundo? Era un caos absoluto, todo el mundo con muchísimo miedo a las sanciones, con mucha desinformación también, porque luego eso fue una de las cosas que se moduló y que se aclaró, para los que tenían alguna duda, con la legislación nacional, y se utilizó en muchas ocasiones como excusa para vender protección de datos como si no hubieran mañana. Y lo triste es que en la mayor parte de los casos muchas empresas que cayeron en la trampa y en la amenaza de las sanciones pues se quedaron casi un poco como estaban. Bien.
Si pasamos al tercer hito, para mí fue la renovación, y tanto a nivel personal como profesional, la crisis de la renovación de consentimientos y de encargos de tratamiento. Entre el 23 de mayo de 2018 y el 28 de mayo habremos recibido una media de entre 100 y 200 correos pidiéndonos la renovación del consentimiento de 25.000 organismos, entidades y demás. Yo creo que nos daban 30 días para hacer la renovación del consentimiento conforme al Reglamento Europeo de Protección de Datos, y yo creo que entre el 23 y el 28 de junio hubo entre 100 y 200 empresas que fulminaron sus bases de datos de forma totalmente innecesaria, en la mayor parte de los casos. El consentimiento, como os decía antes, no siempre es la base de legitimación, no todo tratamiento se tiene que amparar en el consentimiento, sino que en muchas ocasiones podemos a nivel comercial ampararnos en un interés legítimo. Tenemos una relación viva con el cliente, es más, tenemos por otra parte una normativa mucho más sigilosa que conlleva muchas sanciones y que venía siendo bastante más taxativa que la normativa de protección de datos, que es la LSSI, que exigía un consentimiento expreso ya desde hace mucho tiempo para llevar a cabo comunicaciones comerciales electrónicas o si no, la vigencia de una relación comercial entre las partes. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí hubo una falta de entendimiento y pues al final conllevó que muchas bases de datos terminasen fulminadas porque nadie o muy poca gente realmente llegó a contestar a esos correos electrónicos de renovación del consentimiento. Y lo mismo más o menos pasó con los encargos de tratamiento. También en el mes de junio, julio, agosto, quizá algún rezagado en septiembre, empezó a mandar actualizaciones de encargos de tratamiento a todo el mundo, a diestro y siniestro. A todas las organizaciones les llegaban contratos de encargo de tratamiento, incluso de empresas de vigilancia de la salud que no son la figura de encargo de tratamiento, sino de corresponsabilidad. ¿Qué pasó? Que en la mayor parte de los casos esos contratos de encargo de tratamiento tuvieron que renovarse meses después y también se hizo un trabajo innecesario porque posteriormente ya en un Real Decreto que se aprobó de medidas urgentes para la adaptación hasta que salía la Ley Orgánica Nacional, que se demoró hasta diciembre de 2018, ya establecía que se iba a dar pues un periodo de adaptación para todos los contratos que aún estuviesen en vigor. Y efectivamente así lo terminó haciendo también la Ley Orgánica cuando se aprobó y nos concede un periodo de adaptación hasta 2022 de los contratos de encargo de tratamiento. Bien, creo que pasamos al cuarto hito, que para mí es y además lo digo con cierto orgullo, es el gran cambio del reglamento que supuso el Reglamento Europeo de Protección de Datos, por lo menos para nuestros clientes, cada día más y más concienciados, cada día entendiendo mejor qué es la responsabilidad proactiva, qué es el enfoque de riesgo, y pasamos de ser como delegado de protección de datos, vamos a decir, pasamos de ser una persona molesta que preguntaba mucho y que quería participar de todas las tomas de decisiones a todavía este año pasado felicitarnos el Día de la Protección de Datos. O sea, hemos tenido un cambio sin precedentes, igual casi que lo que supuso el reglamento en sí mismo. Ahora mismo participamos en todos los procesos de toma de decisiones, cuentan con nosotros, ven la importancia que tienen los datos personales y al final la información como activo de las organizaciones. Y bueno, nos dejan hacer. Ya no nos encontramos con que la protección de datos es un sistema, un montón de documentación muerta que está cogiendo polvo en una carpeta y que 2 años después vuelves a hacer la auditoría y que sigue exactamente en el mismo sitio, sino que ahora mismo es un sistema vivo que participa de todos los procesos de negocio de la organización, que cuentan con nuestra colaboración para proteger esos procesos de negocio, y más en un momento como en el de ahora, en el que bueno, pues, a nivel tecnológico las amenazas llegan por todas partes. La pandemia pues, bueno, supuso una huida masiva hacia el teletrabajo, prácticamente marchando a la gente el día 14 con el ordenador debajo del brazo y bueno, pues al final pues, el que cuenten con nosotros refuerza y contribuyó, quiero pensar que contribuyó a que el impacto que pudo generar la pandemia y bueno, pues la falta de seguridad en muchas ocasiones no fuera tal y
pues, las cosas fueran mejor para nuestros clientes. Y esto nos lleva también a ya el último hito. Prometo ya acabar y dejar un hueco por si hay alguna duda o alguna consulta que hacer. Nos lleva al último punto, que es quizá encontrarnos ante una normativa que está obsoleta. Todavía no tenemos un reglamento de desarrollo de la normativa nacional, ni realmente se le espera. Si tenemos en cuenta la pauta de aprobación de la normativa de protección de datos en España, en el 92 se aprobó la primera ley orgánica de protección de datos, que solamente se refería a los tratamientos automatizados. Tenemos que esperar hasta el 99 para que se apruebe su reglamento de desarrollo. Casi a la par se aprueba la ley orgánica, la modificación de la ley orgánica del 99 que tuvimos hasta no hace mucho. Hasta 2007 no se aprobó su reglamento de desarrollo, con lo que quizá para 2025 tengamos un reglamento de desarrollo de la actual ley orgánica de protección de datos. Y casi me atrevería a decir que para 2025 probablemente, si no tenemos un nuevo reglamento europeo de protección de datos, esté muy próximo a aprobarse. Se está viendo y de hecho, bueno, quizá el principal, pero no el único reto al que se enfrenta es a la inteligencia artificial. No tiene ahora mismo mecanismos de acción la normativa de protección de datos para regular en toda la envergadura que puede suponer, todo el cambio que puede suponer el comienzo del uso de la inteligencia artificial y su potencialidad, perdón. Y lo mismo, bueno, pues se puede decir al final de otras muchas nuevas tecnologías o de otros muchos nuevos usos que se dan a tecnologías preexistentes. Entre ellas, pues, por ejemplo, el Big Data. Ahora mismo, una de las medidas estrella de la que habla el Reglamento Europeo de Protección de Datos es de la pseudonimización y de la anonimización, cuando realmente ahora mismo lo que se está hablando o lo que se está diciendo es que un proceso completamente, bueno, para aclararlo, hablamos de pseudonimización cuando es un proceso reversible, cuando se puede reidentificar al interesado, y un proceso de anonimización cuando el proceso no es reversible, no se va a poder reidentificar al titular de los datos. Y ahora mismo se está diciendo que realmente no existen mecanismos reales que posibiliten al 100%, bueno, o que las técnicas que se están aplicando de anonimización, por lo menos hasta el momento, no son tan efectivas como se cree. Pues en el momento en el que empezamos a utilizar el Big Data, la reidentificación está prácticamente asegurada. Se dice que simplemente con el código postal podemos volver a reidentificar a una persona, con lo que las técnicas que se utilizaban antes, por ejemplo, de cara a la investigación, que se dejaba el código postal como dato de referencia del interesado, en el momento en el que coinciden dos códigos postales, podría conllevar bueno, hablamos de que no estamos ante un proceso completo de anonimización. Y para concluir, sí que me gustaría dejar claro, más que nada porque fue uno de los grandes miedos del reglamento, que por lo menos en nuestra experiencia el tema de las sanciones no está siendo como se pintó. De hecho, según los datos que se publicaron en 2020, durante el año 2019, la Agencia Española de Protección de Datos se supone que dejó de recaudar unos 7 millones de euros en las sanciones del reglamento. Sí que es cierto que hay sanciones que son muy cuantiosas. Creo que la palma se la sigue llevando British Airways, que fueron 204 millones o 234, ahora no lo recuerdo muy bien, por la explotación de una brecha de seguridad. Pero quiero señalar que uno de los miedos o de las trabas con las que nos encontramos ahora mismo las organizaciones es que se sigue teniendo miedo a esa autodenuncia, que era una de las novedades también, que mira, no lo recalqué antes al principio de la presentación, una de las novedades del reglamento. En el momento en el que los responsables detectan que existe una brecha de seguridad, se inicia un plazo de 72 horas para determinar si esa brecha de seguridad va a impactar o tiene un riesgo de impactar en los interesados y en su caso hacer una comunicación de no poder mitigarse esos riesgos
tanto a la Agencia Española de Protección de Datos como en casos de que la brecha de seguridad cause un alto o pueda originar un alto impacto sobre los interesados, hay que comunicar a los mismos interesados. Y este punto, el contacto en sí con la agencia, ya sea para una mera consulta, como por supuesto para esta autodenuncia, sigue dando muchísimo miedo a las empresas. Y yo en este punto os diría, toco madera para que no vaya a ser que ahora sea una gafe y mañana tengamos una inspección, pero la gente piensa, no quiere contactar con la agencia, no quiere comunicar una brecha de seguridad porque le da miedo que eso derive en una inspección y en una revisión de su sistema. Y yo hasta el momento, la experiencia que tenemos en Legal Protect es que no hemos tenido ninguna brecha de seguridad que haya acabado en una inspección por parte de la agencia. Entiendo por otros expedientes sancionadores que hemos llevado y otras reclamaciones que al final la agencia lo que está valorando se está tirando más a por la amonestación que a por la sanción de gran cuantía, y lo que está valorando es que las empresas, al final la seguridad al 100% no es posible, y lo que está valorando es que las empresas pongan los medios suficientes para intentar prevenir que esos incidentes de seguridad se produzcan, y en su caso que actúen con la diligencia debida para impedir o mitigar el impacto que pueda ocasionar la brecha de seguridad en el caso de materializarse. Por lo que, bueno, pues al final el cumplimiento de la normativa nos dejará en cierto modo exentos de esa responsabilidad. Vino el lobo, pero por decirlo de alguna forma solo se come a las ovejas que están fuera del pasto, ¿vale? Y bueno, pues creo que nada más. No sé si hay alguna consulta que hacer, espero no haberos aburrido demasiado y no haberme dispersado mucho, que ya no sé si seguí la presentación o no. ¿Hay alguna...? Vamos a mirar el chat. Cuatro. No, pero de momento ninguna. Sí, ninguna pregunta. Si queréis hacer alguna pregunta, aprovechad. Vamos a pasar esto para nuestra pantalla, porque si no vamos a quedar con una tortícolis que acabamos en. Entonces, si tenéis alguna pregunta, podéis aprovechar a hacerla, tanto los que estáis online como los que estáis aquí presencialmente, sin ningún tipo de problema. Mira, hay una. Aida Rodríguez. Pero realmente cuando entra en vigor el reglamento, que no me quedó claro. Bien. ¿Cuándo entró? Sí, el reglamento entró en vigor el 25 de mayo de 2016. Lo que pasa es que su aplicación efectiva solamente empezó el 25 de mayo de 2018. Se concedió un plazo de 2 años, tanto para empresas como para los estados, para adaptar su legislación nacional y adaptar sus sistemas de protección de datos a los nuevos requerimientos. O sea que realmente desde 2016 está en vigor y su aplicación se exige efectivamente desde 2018. ¿Y con la ley orgánica que hizo? ¿Completaron el reglamento? A ver, la ley orgánica, y ese fue un poco el caos inicial, sobre todo, por ejemplo, en el caso de las sanciones. El reglamento dejó cierto margen de acción a los Estados miembros para regular ciertas cosas, para pautar ciertas cosas. Realmente no amplió más las exigencias a nivel de lo que ya se había establecido en el propio reglamento, pero por ejemplo sí matizó ciertas cosas. Y en el caso de nuestra normativa, yo creo que una de las principales modificaciones o de las novedades que trajo es el tema que comentábamos del consentimiento. El reglamento establece que una de las excepciones, perdón, voy a matizarlo. El reglamento establece una prohibición general de tratar datos de categorías especiales. Y esa prohibición general de llevar a cabo tratamientos sobre categorías especiales, que son pues, los datos relativos a la orientación sexual, a la salud, los datos biométricos, genéticos, de ideología o de creencias, esa prohibición solo se levanta en ciertos supuestos que están tasados por el propio reglamento. Vienen determinados en el artículo 9, tienes una relación de los supuestos en los que se levanta esa prohibición. Y entre los supuestos que levantan la prohibición general de tratar datos de categorías especiales está el consentimiento explícito del interesado. El problema es que
nuestra legislación nacional, o el cambio, no el problema porque no tiene por qué serlo, el cambio es que nuestra legislación nacional señala que el consentimiento del interesado no va a poder ser, no va a levantar esa prohibición en el caso de que estemos hablando de que no exista otra de las excepciones que se establecen en el artículo 9 del reglamento, cuando estemos hablando de datos relativos, en general, de todos los datos relativos de datos de categorías especiales, perdón, con la excepción de los datos sanitarios. Y quiero recordar biométricos y genéticos, que más o menos están en el mismo grupo. Entonces, bueno, pues esa es una de los márgenes de acción que se concedió a los Estados miembros para regular. Hay alguno más, pero bueno, ese es uno de los más llamativos. En la graduación de las sanciones, por ejemplo, es otra de las cosas que también pues llamó, quizá si en su momento, bueno, ya de mano si alguien hubiese cogido el reglamento no lo hubiesen podido engañar de la forma que engañaron con, pero vamos a ver, ¿cómo te van a meter 20 millones de sanción? O sea, es que no... Eso, como decía nuestro cliente, dice, a mí me da lo mismo, o sea, me puedes meter 10 o 20 o 30, es que me da igual, ya puestos te doy 50, es que es absurdo. Si alguien se hubiese parado a mirarlo, hubiese visto que esto es una graduación y que al final, bueno, pues ese tanto por ciento del volumen de facturación ya de mano va a graduar el volumen de la sanción, pero la gente se quedaba simplemente con los 10 millones o los 20 millones y eso... fue una de las cosas que también se clarificó un poco con la ley. Para asustar, ¿no? Sí, se utilizó mucho para asustar. Nosotros tenemos, conocemos algún caso, que empezamos a trabajar con ellos bien antes y que tuvieron alguna visita curiosa, o bien que empezamos a trabajar después, y la mayor parte de la gente lo que nos decía, bueno, por supuesto, la amenaza de la sanción, pero hubo un caso en concreto que además es una de nuestras clientas, bueno, aparte de estrella por la envergadura de la organización, porque es de las más aplicadas, vamos, casi sabe más de protección de datos que yo, y le dijeron que es que no tenían los ficheros dados de alta en la agencia. Y no se habían ni siquiera molestado, se habían quedado con el nombre comercial de la empresa y no se habían ni siquiera molestado en buscar en la agencia por la razón social o por el tipo. Y lo que venían era amenazando, diciendo que no tenían los ficheros y que les iban a sancionar, que según entrara en vigor el reglamento que les iban a sancionar, cuando además es absurdo porque el reglamento eliminó la necesidad de hacer la declaración de los ficheros. Aquí sí que se utilizó, vamos, como herramienta comercial pero por muchas empresas. Hay que tenerle miedo porque sí que es cierto que, bueno, que se supone que el cambio era muy grande, pero... ¿Y eso ya te lo fichero de alta? No, ahora mismo no se tiene que dar de alta, se sustituye por, bueno, en algunos casos porque los registros de actividades de tratamiento, que más o menos, con una información mucho más ampliada, no son obligatorios en todos los casos. Pero más o menos se viene a sustituir por esos registros internos de actividades de tratamiento que para mí, aunque no sean obligatorios en muchos casos, de hecho hay muchas empresas, muchos clientes que no los necesitarían, realmente no serían obligatorios para ellos, pero para mí me parece muy recomendable porque a partir de ahí vamos a hacer un análisis de criticidad, vamos a hacer un análisis de riesgos, vamos a ver si es necesario llevar a cabo o no una evaluación de impacto, en su caso ejecutarla y determinar qué medidas de seguridad van a tener que aplicarse. O sea que yo recomendaría a todo el mundo que tuviera un registro de actividades de tratamiento. No como los antiguos ficheros que no servían para nada, pero sí para darle un uso. Al final el servicio más caro es el que no se utiliza. Que tú pagues a alguien porque te venga cada 2 años a hacerte una auditoría y que tengas la documentación cogiendo polvo allí, a mí me daba vergüenza. Es que sí. Y ahora, pues bueno, la gente le da un uso. Ya no somos tan pesados como antes, que decía, pero ¿por qué preguntas tanto? Bueno, pues porque se necesita saber, si no, no podemos echaros un cable. También es importante el cambio de mentalidad de las empresas, de decir, oye, pues es que esto de la protección de datos me puede servir para otras muchas cosas. Ya de mano me está protegiendo igual de la competencia, por ejemplo. Sí. Lo podemos utilizar para eso. Podemos utilizarlo para proteger cuando tenemos un acuerdo comercial con igual, bueno, al final un tercero, que quieras o no es tu propia organización, y tenemos una base de datos común. Pues ¿cómo lo puedo proteger? Pues la protección de datos es la excusa. La protección de datos es la excusa para muchas cosas.
para muchas cosas. De hecho, muchas veces los contratos no están adecuadamente regulados entre las partes y todo eso lo que Efectivamente. deriva es en que no se puede dar esa competencia desleal. Exacto, Precisamente. efectivamente. O sea, porque tú en realidad estás haciendo una cesión completa de lo que es tu base de datos con sus usos. Exacto. Con sus usos. Y no le Le prestas estás- la suficiente atención cuando puede ser hasta tu core de negocio. Efectivamente. En muchas ocasiones, al final, tú cuando firmas un contrato de encargo de tratamiento, que esto, aunque parezca extraño, se nos da y con bastante frecuencia, y hay veces bueno, pues que hay que transigir y el acuerdo comercial, pues bueno, pues al final la actividad de la empresa es la actividad de la empresa y bueno, intentas solucionar el problema que puede ocasionar por protección de datos de otra forma. Pero tú cuando firmas un contrato de encargo de tratamiento, estás legitimando una cesión de datos hacia un tercero y tú estás pautando para qué finalidades se van a utilizar y en principio estas finalidades van a quedar, o el uso que se va a hacer por ese tercero de los datos personales va a quedar restringido a esas finalidades que tú le determines. El ejemplo claro de un encargo de tratamiento es una asesoría. Por ejemplo, tú le das los datos a la asesoría para que lleve a cabo bueno, pues, la contabilidad, la facturación, las nóminas y demás. Pero si de repente esa asesoría, vamos a poner el caso de Legal Protect, decide que va a abrir una nueva línea de negocio y que nos va a levantar a todos los clientes, pues en teoría eso no está amparado en esa cesión de datos. Pues, quieras o no, es la excusa para muchas cosas. Sirve para mucho más de lo que al principio se piensa, y ya que vas a pagarlo, vas a tener la molestia de implementarlo, vas a meterlo dentro de tus procedimientos, pues úsalo y aprovéchate de ello. Bueno, pues veo que no hay ninguna pregunta más por aquí, ¿no? Creo. ¿No? Pues nada, como ya llevamos una hora para, bueno, pues agradecerte que hayas venido a dar la charla, mandar, bueno, pues un caluroso abrazo a la compañera de Castro Alonso que no ha podido venir, que seguro que contaremos con ella en otra ocasión. Gracias a, bueno, tenemos aquí a Lucía, responsable y representante del clúster TIC aquí. Así que nada, muchas gracias a todos y los que habéis venido presencialmente a esta primera jornada que hacemos así de formato híbrido. Así que nada, muchas gracias también a los que estuvisteis desde casa, desde las oficinas, mediante vía telemática, y nos vemos en la próxima jornada que os iremos anunciando en la página de la Cámara de Oviedo. Así que nada, muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso. Está muy bien. Muy entretenido. Muy bien, muy ameno. Sí, bueno, sí. Mira, ayer vi una que se lo decía